Antes de comenzar este viaje por la antigua Roma, suscríbete al canal, dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué país y ciudad nos ves. Veamos hasta dónde nos lleva esta historia alrededor del mundo. En el verano del año 64 D.C., Roma despertó envuelta en un incendio que parecía emanar del mismísimo infierno. Las llamas comenzaron alrededor del Circo Máximo y, avivadas por el viento seco, consumieron la ciudad con una furia jamás vista. El fuego devoró madera, piedra y esperanza. Templos milenarios se derrumbaron como si los dioses hubieran abandonado sus altares. El aire se volvió irrespirable, saturado de ceniza y desesperación. Hombres, mujeres y niños corrían por las estrechas calles, intentando salvar lo imposible. Roma, el corazón del imperio, ardía, y el mundo observaba en silencio. Durante 9 días, el fuego ardió sin control, saltando de colina en colina, reduciendo siglos de gloria a cenizas y polvo. El calor era tan intenso que el metal se fundía en las fundiciones y el mármol se agrietaba en las estatuas de los dioses. Cuando las llamas finalmente cedieron ante el vacío que habían creado, 2/3 de la ciudad habían desaparecido. La gente, exhausta y sin hogar, buscaba respuestas, y el nombre de Nerón comenzó a resonar entre los escombros. Algunos juraban haberlo visto observando el fuego desde lo alto de su torre, tocando la lira y recitando versos. Verdad o rumor, poco importaba. La imagen del emperador se entrelazó con la llama misma, brillante, peligrosa e insaciable. En los días posteriores al incendio, Roma parecía un campo de batalla sin enemigos. El olor a humo y carne quemada se mezclaba con el polvo de las ruinas. Las columnas rotas proyectaban sombras sobre el suelo negro, como cicatrices en la piedra. Los senadores recorrían en silencio los escombros, evaluando la magnitud de la tragedia y al mismo tiempo el derrumbe de su autoridad. Las voces del pueblo exigían justicia, querían a los responsables, no explicaciones, y cuando la falta de respuestas se hizo insoportable, la ira se volvió contra el trono. El imperio, que se enorgullecía de su orden, ahora temblaba ante el caos que nacía en sus propias calles. Nerón intentó calmar al pueblo distribuyendo grano y abriendo huertos para dar cobijo a los desamparados. Pero nada pudo aplacar la desconfianza. Mientras los ciudadanos intentaban reconstruir sus vidas, los obreros trabajaban en secreto en el Monte Palatino. Allí, entre las cenizas aún calientes, se alzó un proyecto monumental, la Domus Aurea, la Casa Dorada del emperador, un palacio tan vasto que parecía de otro mundo. Lagos artificiales, columnas de mármol importado y estatuas doradas reflejaban la luz del sol como si toda Roma fuera simplemente el telón de fondo de su gloria personal. Para muchos, el incendio no había destruido Roma, solo la había transformado en un espejo que reflejaba la vanidad de Nerón. La construcción de la Domus Aurea avanzó día y noche, impulsada por una implacable maquinaria administrativa. Artesanos, escultores y esclavos trabajaban bajo la atenta mirada de supervisores que no toleraban errores. Cada pared estaba cubierta de frescos, cada techo adornado con oro y piedras preciosas. Lo que una vez fue una ciudad vibrante se convirtió en un monumento a la soledad del poder. Roma dejó de pertenecer al pueblo y se convirtió en el escenario de la ambición de un solo hombre. El fuego había consumido las casas, pero el orgullo de Nerón consumió lo que quedaba del alma romana. Entre los senadores crecía la inquietud. El imperio, que se había considerado eterno, parecía ahora sustentarse en la vanidad y el miedo. En el Senado se pronunciaron discursos encendidos, pero la represión y el espectáculo los sofocaron. Nerón organizó juegos, carreras y fiestas para distraer a la población, transformando la tragedia en entretenimiento. El emperador sonreía, pero el pueblo no olvidaba.
El olor a cenizas aún impregnaba Roma, y, en las sombras, la llama política comenzó a reavivarse, esta vez contra el propio trono. Cuando Nerón finalmente cayó, la ciudad ya no le temía, lo despreciaba. Su muerte marcó no solo el fin de un reinado, sino el colapso de una era dominada por la extravagancia y la desesperación. El imperio se sumió en el caos. Los generales luchaban por el poder. Las legiones se enfrentaban en nombre de futuros inciertos. Roma, aún marcada por el incendio, se convirtió en un símbolo de la inestabilidad que ella misma había creado. Se necesitaba más que una reconstrucción física. Había que restaurar la fe en el destino romano. Y, en medio de la confusión, un nuevo nombre comenzó a resonar entre los soldados: Vespasiano. Veterano de campañas en Oriente y hombre de disciplina inquebrantable, Vespasiano comprendió algo que Nerón jamás entendió: que el poder solo pervive si el pueblo cree en él. Al llegar a Roma, encontró una ciudad herida, pero no muerta. Las cenizas de Nerón aún cubrían el suelo, y sobre ellas decidió erigir no un palacio, sino un símbolo. El lugar elegido fue el mismo donde el emperador anterior había construido su lago privado. Allí, donde antes el pueblo tenía prohibido el acceso, nacería el monumento más magnífico de todos, un anfiteatro para el pueblo de Roma. La decisión de Vespasiano fue recibida con asombro y reverencia. Convertir el lujo imperial en espacio público representó una inversión radical de valores. El lago artificial fue vaciado, y las aguas que reflejaban el ego de Nerón dieron paso al polvo del trabajo colectivo. Miles de esclavos y obreros comenzaron la excavación, removiendo toneladas de tierra bajo el sol implacable. El proyecto, grandioso en escala y propósito, tenía algo sagrado. Cada piedra colocada era un gesto de reparación. Roma, por fin, comenzó a reconstruirse sobre sus propias heridas, y el pueblo vio, por primera vez en décadas, a un emperador que construía no para sí mismo, sino para todos. Bajo la dirección de ingenieros y arquitectos, los cimientos del anfiteatro comenzaron a tomar forma. Fue una tarea monumental, no solo por su magnitud, sino también por la precisión que requería. Las técnicas de ingeniería romanas alcanzaron allí su máximo esplendor. Arcos perfectos, pilares macizos y sistemas de drenaje invisibles garantizarían no solo la belleza, sino también la durabilidad de la obra. Vespasiano supervisó con rigor militar, consciente de que el tiempo sería el verdadero juez de su legado. Cada detalle fue calculado, cada decisión tenía un propósito. El nuevo imperio nació no de la fuerza, sino de la piedra. Cuando Vespasiano murió en el año 79 d.C., el anfiteatro aún estaba inconcluso. Su hijo, Tito, tuvo la misión de terminar la obra y ofrecer al pueblo un regalo que simbolizara el renovado poder de Roma. Bajo su dirección, el ritmo de construcción se aceleró. Más de 10.000 hombres trabajaron simultáneamente, guiados por ingenieros que dominaban el cálculo y la geometría como si fueran una ciencia divina. Bloques de travertino fueron traídos de canteras lejanas, unidos con grapas de hierro y elevados con grúas de madera. Las gradas se alzaron en círculos concéntricos, formando una estructura de perfecta simetría. El Coliseo, como llegaría a ser conocido, comenzó a revelar su forma en el horizonte, una visión de poder y orden nacida de la voluntad humana. La inauguración tuvo lugar en el año 80 de C, con 100 días de celebraciones, 100 días de vida y muerte. Los gladiadores se enfrentaron en combates brutales. Bestias africanas fueron liberadas en la arena y la sangre se mezcló con la arena como parte del espectáculo. El pueblo aplaudía con fervor, mientras Tito observaba desde su trono, consciente de que este anfiteatro
era más que un simple entretenimiento. Era una lección política. Allí, todos los ciudadanos, desde los más pobres hasta los más poderosos, compartían el mismo espacio bajo la mirada del emperador. El mensaje era claro. Roma era una sola, y su grandeza radicaba en la unión a través de la ilusión del poder colectivo. A lo largo de las décadas, el Coliseo se convirtió en el corazón palpitante del imperio. Cada combate, cada rugido de la multitud, reforzaba el dominio de Roma sobre sus enemigos y sobre sí misma. El hipogeo subterráneo, un laberinto de corredores, jaulas y mecanismos, transformó el anfiteatro en una máquina de espectáculos. Ascensores ocultos transportaban animales salvajes a la superficie, y unas puertas se abrían con precisión para revelar la siguiente escena de muerte. Era ingeniería al servicio del espectáculo, y espectáculo al servicio del poder. El pueblo, extasiado, se sentía parte de algo más grande, incluso sin darse cuenta de que, mientras la arena entretenía, el imperio se consolidaba en silencio. Pero el esplendor del Coliseo también ocultaba el precio humano de su gloria. Miles de esclavos murieron durante su construcción, e incontables vidas se perdieron bajo sus arcos en nombre del entretenimiento. La arena, en constante cambio, fue testigo silencioso de innumerables tragedias. Sin embargo, nadie se atrevió a cuestionarlo. El Coliseo era un espejo de la Roma triunfante, inmortal en apariencia, pero corroída por dentro. El imperio comenzaba a envejecer, aunque no lo admitiera, y sale como cualquier cuerpo gigante. El primer signo de decadencia apareció cuando el espectáculo ya no bastaba para distraer al pueblo del hambre y la derrota. En los siglos siguientes, el rugido del Coliseo comenzó a desvanecerse. Las arenas que antaño congregaban multitudes ahora resonaban con el sonido del viento y el crujir de las piedras. El cristianismo cobró fuerza y, con él, una nueva moral transformó la visión de la sangre y el sacrificio. Lo que antes se consideraba gloria se convirtió en pecado. Los últimos espectáculos desaparecieron bajo la sombra de las cruces. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, el Coliseo fue saqueado y olvidado. Sus piedras sirvieron para erigir iglesias, palacios y fortalezas, fragmentos del pasado integrados en el futuro. Roma cambió, pero sus ruinas permanecieron como recordatorio del precio de la grandeza. Durante la Edad Media, el anfiteatro fue habitado por monjes, luego por familias nobles e incluso por ladrones. Cada generación dejó su huella, algunos para preservar, otros para destruir. Los terremotos destrozaron parte de sus arcadas, y el tiempo cubrió el resto con musgo y silencio. Pero incluso en ruinas, el Coliseo inspiraba respeto. Viajeros y eruditos lo describían como un esqueleto viviente de la historia, un monumento que, aun herido, seguía contando historias en cada grieta. Roma, que había perdido imperios y reyes, todavía se reconocía en ese círculo de piedra que desafiaba al olvido. En el siglo XVIII, el Coliseo adquirió un nuevo significado. La Iglesia Católica lo consagró como símbolo del martirio cristiano, asociando sus arenas con la sangre de los fieles sacrificados. Cruz y espada se encontraron en el mismo suelo, transformando el antiguo escenario de violencia en un santuario de fe. Se celebraban misas entre las columnas rotas y peregrinos de todas partes acudían a rezar ante las ruinas. Roma comenzaba a comprender que el pasado, por cruel que fuera, también podía ser redentor. Lo que una vez había sido un monumento al poder humano, se convirtió ahora en un testimonio de la resiliencia espiritual. En el siglo XIX, con el surgimiento de la Italia moderna, el Coliseo renació una vez más, esta vez como emblema de la identidad nacional. Arqueólogos y restauradores se dedicaron a preservar lo que quedaba, y el mundo dirigió su mirada a Roma.
poetas, pintores y pensadores vieron en esas piedras no el recuerdo de un imperio caído, sino el símbolo de la eternidad de la civilización. El Coliseo dejó de ser una ruina y se convirtió de nuevo en un faro. Era la prueba de que, incluso cuando el poder se derrumba, la memoria perdura. En el siglo XXI, el Coliseo recibe millones de visitantes al año. Los turistas recorren sus pasadizos, tocan las desgastadas columnas, toman fotografías, pero pocos se dan cuenta de lo que realmente pisan. Bajo sus pies yacen las capas de la humanidad misma, el esplendor, la sangre, el silencio y la fe. El aire que respiran es el mismo que una vez olió a humo y hierro candente. El sol que ilumina sus piedras es el mismo que brilló sobre gladiadores y emperadores. En cada grieta aún resuena el lejano murmullo de la multitud, un recordatorio de que Roma nunca desapareció, solo cambió de forma. El Coliseo no son solo ruinas, es memoria moldeada por el tiempo. Hoy se erige en el corazón de Roma como un recordatorio de todo lo que el ser humano es capaz de crear y destruir. De imperio a símbolo, de anfiteatro a altar, el Coliseo ha sobrevivido milenios no por estar hecho de piedra, sino por haber sido construido con un propósito. Es la frontera entre el pasado y la eternidad, entre el poder y la memoria. Cada arco, cada sombra, cada cicatriz proclama la misma verdad. Todo lo que nace del fuego puede renacer en la historia. No porque esté hecha de piedra, sino porque está hecha de historia. Si esta historia te ha hecho sentir la majestuosidad de Roma, no olvides darle a me gusta, suscribirte y comentar desde dónde la estás viendo. Tu ciudad también forma parte de esta historia que sigue viva.